Perspectivas Culturales, con Ricardo Marcos. El presidente de CONARTE abre un foro para dialogar con los actores que determinan el rumbo cultural del país en la actualidad. ¿Qué tal, amigas, amigos? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Perspectivas Culturales, programa dedicado al diálogo dentro de este maravilloso sector, muy complejo y más en los tiempos actuales. Pero lo que me da más gusto es que el día de hoy tendremos pues además de que es un artista, es un gestor muy reconocido, diría yo también muy apreciado por muchos de quienes estamos al frente de los organismos culturales estatales. Además, una persona que ha tenido una carrera pues, muy brillante, lo ha llevado a trabajar en la Secretaría de Cultura, si mal no recuerdo también en lo que fue el anterior Conaculta, a él le tocó también vivir esa transición, y el día de hoy es director de Teatro UNAM. Tengo aquí a Juan Melia. Juan, bienvenido a este programa y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. El honor es absolutamente mío, ¿no? Y sobre todo felicitarte por haber abierto una línea de diálogo en relación a la gestión y al estado de lo cultural en nuestro país. Hoy día creo que es de los elementos que más falta nos hacen para tener un poco más de certidumbre en momentos de una enorme incertidumbre. De verdad, muchas gracias. Como siempre al inicio del programa, Juan, le pido a mis interlocutores que se describan en unas 3 líneas. Así que ahí te dejo por un momento. Pues soy un elemento extraño en la gestión cultural, no extraño en cómo crecí en ella, porque crecí creo que como muchos de mi generación, a golpe de necesidad. Al mismo tiempo queríamos ser creadores, pero no encontrábamos el modo de cómo hacerlo. Yo inicié en León, Guanajuato, un municipio fuera de una ciudad no capital, y eso conlleva muchas condiciones complejas, ¿no? Al mismo tiempo que yo pasé por la arquitectura, la danza contemporánea, y me ubiqué como gestor y al mismo tiempo creador visual, mi carrera me fue llevando a mantenerme como prioritariamente dentro de la gestión, que pasó tanto por lo público como por lo independiente, y poco a poco fui caminando por varias instituciones, y aprendí que lo que me gustaba mucho hacer era ayudar a otros a que hicieran lo que necesitaban hacer dentro del campo de la creación, y a eso me he dedicado por más de 25 años. Bueno, muy bien, pues ahí tenemos a Juan Melia. Antes de entrar en temas mucho más, podríamos decir, actuales, Juan, y a los cuales pues vamos a llegar invariablemente en este programa, a mí me gustaría que primero nos ayudaras a contrastar, por ejemplo, la diferencia entre una labor en un entorno federal, como la tuviste hace unos años, a la actual, que es en el entorno de una universidad, la máxima casa de estudios del país, pero ¿cómo contrastarías estas dos vertientes? Realmente creo que son mundos totalmente diferentes y francamente desarticulados. En, Creo que el que lo federal esté ubicado en una capital tan poderosa como es la Ciudad de México es un imán muy fuerte que impide que muchas cosas que se producen en la capital irradien hacia los estados o tengan un fondo de razones de articulación que hacen que en vez de ser capaz de transitar los proyectos en múltiples dimensiones, acaban siendo solamente pensados en un solo núcleo. En eso, cuando estás fuera de la capital, es muy difícil de leer, lo sientes, lo ves en ciertas cosas, pero al fin y al cabo tienes que seguir trabajando y construyes proyectos igual de poderosos, diría yo, pero con una dimensión
que tiene una onda muy corta en su expansión. Creo que esa batalla es algo que cuando yo estaba en Guanajuato veía de una manera parcial, que hoy puedo ver de una manera diferente, y creo que es uno de los grandes retos en la gestión cultural en todos los países, ¿no? Casi todos los países del mundo tienen ciudades capitales poderosas, después tienen 3 o 4 ciudades que se destacan, pero aún estas ciudades no capitales tienen el mismo problema que las capitales de Estado. Y creo que ese reto, que ahora se ha puesto todavía más complicado, el trabajar en entornos locales y al mismo tiempo ser capaz de generar ondas expansivas con lo que uno hace, vasos comunicantes, circulación de proyectos, ideas y de personas especializadas. Creo que ese es el gran reto que yo por lo menos pude ver cuando di el brinco de lo municipal a lo federal y que me ha costado mucho entender, ¿no? Y que es complejo porque creo que todavía no lo tenemos tan claro, no se ha convertido en una prioridad en la gestión cultural del país. Me llama la atención, Juan, que parece como si la UNAM en cierta forma, sobre todo ahora en esta época COVID-19 que estamos viviendo, encontró también una forma de ejercer un liderazgo, no que no existiera anteriormente, siempre ha sido referencial en el tema de la cultura y las artes, o sea, invariablemente, ¿no? Pero a lo mejor encontró un nicho o áreas de oportunidad que no habían sido atendidas por la Secretaría de Cultura. Me refiero, por ejemplo, incluso a la cuestión de tratar de hacer un diagnóstico del panorama o el entorno cultural, pero no solamente de la Ciudad de México, sino incluso a nivel nacional, ¿no? Parece como que la universidad siempre tiene también una posición que se debe de asumir de liderazgo cultural, ¿no? Bueno, creo que tocas un punto importante, ¿no? El gobierno federal tiene una muy reciente llegada, ¿no? Y una promesa muy fuerte en su mandato original, que era reestructurar, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo yo que el proceso del aislamiento social, la pandemia, los encuentra a ellos en un proceso de reconstrucción y enfatiza las fortalezas y debilidades de nuestro modelo, ¿no? Creo que ese punto que detona el aislamiento, desde el 2019, Jorge Volpi lo sabe ver muy bien, ese cambio en referencia al modelo cultural y genera una serie de programas de televisión para analizar qué estaba sucediendo. Esos pasaron en TV UNAM, pueden ser consultados en el programa Observatorio Cultural, pero Jorge nos convoca al inicio de la pandemia, pocos días antes del aislamiento obligado, a iniciar unos trabajos de saber cómo reaccionar hacia lo que estaba sucediendo. Y eso conllevó 4 grandes acciones, ¿no? La primera, el lanzar un estudio sobre cómo estaba impactando a nuestra comunidad cultural, pensando en el sector de la cultura y en los que trabajan en el interior de la misma, en cómo estaba impactando tanto en lo emocional, en lo económico y en toda la cuestión de seguridad social. Eso dio unos resultados importantes que me alegra mucho decir que después fueron corroborados por el propio estudio que hizo la Secretaría de Cultura y en ese sentido que generó pues, resultados muy claros de cuáles eran los sectores de la cultura en nuestro país que estaban siendo más impactados, que eran todos aquellos que tenían procesos de ámbito presencial de participación y que vivían sobre todo con trabajos no contratados periódicamente, sino de manera accidental, de manera diferenciada en el año, ¿no? Eso pasó, sí, en el teatro, pero también en la danza, en la música, en las artes visuales. A ratos no pasó tanto en cuestiones como la literatura, porque tiene una forma de distribuirse y contratarse diferente, pero hoy día, por ejemplo, ya estamos viendo que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya suspendió en lo presencial y pasó a lo virtual. Hasta ahí se está llegando.
Tal vez no ha tenido tantos impactos aquellos que tenemos contratos permanentes, ¿no? Como tú y yo, como nuestros equipos. Pero para el sector, para el independiente, es absolutamente brutal. Eso fue lo primero que se hizo. Lo segundo fue el desarrollar un estudio entre más de 30 personas de diferentes procedencias sobre una oportunidad que creo que nunca habíamos pensado que íbamos a tener. Tú lo sabes bien, cuando entras a un trabajo como el que tú tienes, que es una responsabilidad enorme, el día a día a veces es brutal, ¿no? Es muy difícil pensar, es muy difícil analizar aquello y aquellos para los que uno trabaja. Y hoy día es como si nos hubiesen dado una oportunidad de ver nuestro modelo a cámara lenta. Y eso nos generaba dos posibilidades, creo que son las que Jorge nos marcó. Primero, eh, reaccionar a la emergencia, no perder de vista nunca que hoy día nuestra comunidad y nuestra sociedad está en un proceso de emergencia. Y lo segundo, aprovechar la oportunidad para hacer una lectura de las enormes debilidades de nuestro modelo cultural e intentar mejorarlo, proponer acciones para mejorarlo, generar un lenguaje común de necesidades y atacarlas. Eso generó el documento para salir de terapia intensiva y conllevó que Jorge instruyera la cátedra Inés Amor de Gestión Cultural, que en ese momento estaba recientemente creada, que desarrollaba una serie de foros de reflexión especializados y se vinieron haciendo. También generó que Jorge apostara, después de todos estos resultados y los inicios de los foros, por defender el recurso económico que teníamos presupuestado en la universidad y logró que se quedara completo dentro de la UNAM, de Cultura UNAM, pero al mismo tiempo nos instruyó para que cada una de las áreas generara convocatorias públicas de ámbito nacional, de apoyo a los agentes culturales de nuestro país. Creo que fue una indicación muy clara y muy necesaria, ¿no? Eso tuvo como también consecuencias que, por ejemplo, Danza UNAM, Música UNAM, la Cátedra Berman y Teatro UNAM lanzáramos una convocatoria nacional sobre el estado de las artes escénicas en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que Cultura UNAM se lanzó a analizar y reflexionar y apoyar sobre aquello que sucedía. Creo que de cierta manera también lo han hecho ustedes en los estados, también lo ha hecho la federación, pero estamos en un momento muy complejo que puso en la mesa que estábamos muy desarticulados, ¿no? La comunidad, por ejemplo, no estaba articulada en asociaciones, no sabía cómo pedirle a las instancias públicas cómo reaccionar, y eso generó un enfrentamiento muy fuerte que creo que es lo que estamos viviendo en este momento. Me preocupa mucho esta falta de comunicación a la cual haces referencia, ¿no? Porque finalmente la comunicación no es el que tengamos o no una buena relación. Yo no podría quejarme al respecto de eso, evidentemente, con la Secretaría de Cultura actual. Me parece que además que tiene gente de trato muy amable, o sea, por ahí digamos que no sería mi punto, ¿no? El problema es que no hemos construido un diálogo provechoso en ese sentido, ¿no? El esfuerzo que hizo la UNAM me pareció muy interesante. Se nos convocó se nos invitó a los titulares de cultura de los estados y tuvimos la oportunidad de tomar la palabra. Desafortunadamente eso no lo hemos visto, salvo con ciertas áreas, eso sí hay que decirlo, de la Secretaría de Cultura, y lo estoy hablando desde mi perspectiva como titular de cultura estatal, ¿no? Y sin embargo, para mí sería fundamental esa construcción, sobre todo porque nos damos cuenta que no tenemos todos la oportunidad de resolver todos los cuestionamientos del sector. O sea, no hay recurso que aguante este grado de crisis que tenemos actualmente, ¿no? Y entonces, cuando de pronto vemos que dentro de lo federal se trata de separar una fracción muy considerable de recurso, por ejemplo, para un proyecto de centralización o centralista, pues por sus características, vamos a decirlo, pues por supuesto que hay una preocupación hacia todo el sector, sobre todo que no hemos tenido una respuesta categórica respecto a la importancia del sector como sí ha habido a lo mejor en otros países, ¿no? Y no me refiero que esto se resuelva nada más
destinando millones y millones de pesos al sector, sino es también estructurando políticas y programas específicos, ¿no? Y en donde a lo mejor tendríamos que tener un diálogo mucho más transversal a nivel nacional al respecto, ¿no? Desafortunadamente eso ahorita en este momento no lo veo. No digo que sea fácil, a veces, como tú bien decías, la operación del día a día hace que las cosas no fluyan de la forma más rápida en cuanto, por ejemplo, al abrir los canales de comunicación, pero sí debo de destacar aquí que muchos de los titulares de cultura de los estados que hemos fortalecido mucho nuestra relación, en estos tiempos más que nunca hemos entablado proyectos en conjunto. Y ahí sí debo decirlo, a veces con o sin el apoyo federal, ¿no? Yo quisiera un poco intentar poner en palabras mis reflexiones en relación a por qué hemos llegado al estado en que estamos en ciertas cosas, ¿no? En la débil relación entre comunidad cultural y áreas institucionales. ¿Por qué es así? Es una de las cosas que yo le he dado muchas vueltas. A mí me tocó empezar como gestor cultural en lo que primero se llamó Consejo para la Cultura de León, Guanajuato, después se llamó Instituto para la Cultura de León, todavía sigue existiendo, por supuesto. Y desde que yo empecé, había un consejo ciudadano que operaba el consejo. Y hoy día ese modelo ha seguido igual. Ustedes tienen consejos ciudadanos con artistas que forman parte de Conarte, así está en la mayoría de las secretarías de cultura de los consejos o institutos estatales, y así también está en la Secretaría de Cultura de la Federación. Pero ese proceso que tal vez en un análisis nos da como un palomeado, tengo un intercambio ciudadano, creo yo hoy día que se ha quedado muy débil, ¿no? Porque esos consejos son rotativos, van pasando unos artistas y otros, pero esos artistas que tenemos en esos consejos o los ciudadanos no son representativos del gremio, ¿no? El gremio dejó de necesitar eh, a asociaciones, colectivos, formas de organización grupal desde hace muchos años, y para los que estábamos del ámbito público, creo que lo que les ofrecimos era, sí, participas, mira, tengo convocatorias abiertas, puedes participar, todo el mundo puede participar. Pero a la hora de construir políticas, creo que nos generó una relación no conectada, ¿no? Y que en este momento la propia comunidad lo que más ha sentido ha sido la necesidad de sumarse, de unirse. Por eso han nacido nuevas asociaciones, nuevas formas de organización, que creo que van a pedirnos a las instituciones públicas otra forma de gobernanza o cogobernanza. Ese es un reto muy fuerte. Eso yo lo diría en lo local, lo nacional y lo internacional. Creo que tiene que ver también esto, porque construimos un modelo en lo mexicano, en lo cultural mexicano, basado en las instituciones, ¿no? Nuestra forma de construir hasta las leyes fue cómo hacemos la Secretaría de Cultura, cómo la solidificamos, cómo la construimos legalmente, pero no cómo la articulamos con la sociedad, no cómo la articulamos con las otras áreas de cultura de los estados o municipios, no cómo la articulamos con el gremio. Y eso nos brincó, nos estalló en la cara a todos, a la Secretaría, pero también a ustedes en Conarte, también en la UNAM, también en todas las partes. Eso es lo que hoy nos está brincando. Eso no fue nuestra prioridad en los últimos años. Y si no la asumimos así, creo yo que estamos ante un error. Y una última parte también diría que eso se puede ver también en las relaciones que tenemos con el anterior Tratado de Libre Comercio o en los programas CIBER, en donde participa México como país, comparándolo con la Comunidad Europea. En la Comunidad Europea ha habido una preocupación porque la cultura esté al mismo nivel que los otros ramos, ¿no? Y ha habido ya apoyos entre toda la Comunidad Europea para lo cultural. Nosotros no hemos oído ni una palabra en relación de apoyos de toda Iberoamérica o de Canadá, México, Estados Unidos. No ha habido ni una sola aparición o tema sobre ese elemento. Ha empezado a haber, gracias a la labor de México Creativo, en la Secretaría de Cultura, conversaciones con el BID, que participa en los programas CIBER, empieza a haber la conversación, pero no ha habido acciones, ¿no?
creo que eso nos deja a los países muy solos y nos está encerrando todavía más en fronteras muy complejas en cuestión de resolver cosas mucho más graves, ¿no? Y eso también va a explotar en cualquier momento. ¿Consideras tú, Juan, que referente al TEMEC, por ejemplo, que el apartado cultural estuvo subrepresentado en las negociaciones? Me llama la atención, por ejemplo, que Canadá sí exceptuó la cultura canadiense del tratado, algo que no hizo México, ¿verdad? De la región norte no soy tan especialista, lo soy más hacia los programas iberoamericanos, pero es claro que es una región que no tenemos una fluidez de trabajo con ellos en cuestión de nuestra circulación, en cuestión del intercambio de especialistas fluida, ¿no? Lo podemos ver, si yo lo veo en relación al teatro, las compañías teatrales mexicanas, cuando viajan hacia Europa o hacia Latinoamérica principalmente, ¿no? Y de Europa, creo que a veces viajan más en Europa, en países como Francia, Alemania, que hacia Estados Unidos o Canadá, ¿no? Eso creo que nos tiene que hacer pensar, y sí, creo que ha sido una debilidad no ver el nivel cultural hacia tratados tan importantes. Creo que habría que verlo porque tenemos un conflicto que también está estallando en este momento, en el cual yo he sido muy crítico, que es la cuestión de las industrias culturales o el concepto de economía naranja o el que seamos analizados solo en relación a la cuenta satélite de cultura, ¿no? La cuenta satélite lo que mide es la economía de lo cultural, pero si analizas los rubros de la cuenta satélite, abarcan en el ámbito de lo escénico hasta deportes, ¿no? Y deforma en mucho sentido nuestra realidad. No estamos, creo yo, totalmente reflejados ahí. Creo que tenemos un problema de entendimiento de nuestro modelo completo, ¿no?, de lo cultural. Creo que eso no lo hemos asido, no lo hemos medido completamente, ¿no? Y ese es el enorme reto de una política federal y una política integrada y una política en donde lo independiente esté vinculado. Hoy día, las demandas de lo independiente es necesitamos más recursos de lo público, de lo federal, estatal o local. ¿Por qué? Porque estamos ante una emergencia. Y al mismo tiempo nos falta dinero desde lo público. Pero no sabríamos bien dónde ponerlo, ¿no? Porque no hay una forma adecuada, ¿no? No hay una forma, diría yo, consensada, ¿no? Y esa falta de consenso de nuestro modelo es lo que, reitero, y tal vez soy muy reiterativo en eso, nos estalló en la cara, ¿no? Nos estalló en las manos, y o nos ponemos de acuerdo o lo que hagamos en el futuro será paliativo para mantener el mismo modelo. Ese es el gran riesgo de lo que creo que ahorita nos está sucediendo, pero al mismo tiempo es una enorme oportunidad, ¿no? Revisaba unos datos del INEGI, de una cuenta, de un estudio que se llama Modecult, un estudio que se viene haciendo desde 2016, que tenga yo referencia, por lo menos eso así aparece en la página del INEGI. Y es un estudio que presenta si la sociedad mexicana ha asistido a eventos culturales en los últimos 12 meses. Ese estudio lo pueden encontrar ahorita los resultados de 2016 a 2019. El 2020 ya debería haber salido, pero por causa de la pandemia está detenido y parece que los resultados se darán en diciembre de este año. Y ya marcaba que de 2016 a 2019 hubo un descendimiento en la participación de la sociedad mexicana en los eventos culturales. Del 64% de participación se bajó a 57.8% en 2019. Y si nos metemos un poco más al estudio, da ciertos datos importantísimos. La gente que más asiste a lo cultural es quien tiene un grado de educación superior, ¿no? Y también manifiesta que hay ciertas áreas de lo cultural, visto en lo general, ¿no?, que son mucho más afines a la cultura mexicana que otras. Por ejemplo, mucha más gente va a un cine que a una obra de danza, ¿no? Esos temas deberían ser prioritarios, ¿no? Y una parte de la cultura mexicana pública debe atender esas debilidades y desbalances
Y yo creo que todavía no es claro que se estén atendiendo. Había una política de partido que se está imponiendo hoy día, ¿no? Que quería balancear el concepto de no dejar a nadie atrás, que a mí es un concepto además que me gusta mucho, ¿no? Pero que creo que en cuestión de las disciplinas y de lo que necesita nuestra sociedad, que ojalá hablemos un poquito más de estos, de lo que se conoce como derechos culturales un poco, y que muchas veces se olvidan totalmente, ¿no? Creo que en ese sentido el compromiso de balancear lo que se conoce como industria cultural con derecho cultural no se puede olvidar. No es solo darle la responsabilidad al creador de convertirse en industria. En medio de eso está la sociedad. Y la sociedad nos dice con esos datos que no son de la UNAM, no son de Juan Media, son del INEGI, tenemos un problema a resolver, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, en 2019, solamente el 28% atendió a ir a una función de teatro, ¿no? Por lo menos eso declaró en esa encuesta, ¿no? Yo hasta diría, seguramente fueron menos personas, ¿no? En porcentaje, quiero decir. Lo que es importantísimo es que debemos voltear esos números. Tenemos que hacer que la cultura realmente sea indispensable, que la sociedad mexicana esté enamorada de lo cultural, porque mientras seguiremos siendo en ese concepto tan doloroso que se ha manifestado como accesorio. Creo que eso es una debilidad tremenda. Me parece fascinante este tema, Juan, porque has tocado varios elementos ahí, pues que realmente reflejan un poco la problemática del sector, ¿no? Y no de este año de crisis, sino de años anteriores. Una de las cosas que hemos buscado, por ejemplo, en Nuevo León en estos 5 años, es precisamente el privilegiar también una narrativa social de los procesos culturales por sobre el de las bellas artes, y no que yo esté en contra, evidentemente, de las disciplinas artísticas, pero, por ejemplo, Conarte ha cumplido 25 años, se origina como un consejo que sobre todo trató de estructurar al sector artístico, que tampoco previamente tenía pues todas estas posibilidades de acceso a convocatorias, a apoyos, a elementos para desarrollar su creación o su labor en el sector. Pero a lo largo de esos años se nos fue olvidando que una parte fundamental era la ciudadanía. O sea, no hay ninguna labor artística o cultural completa si no estamos considerando al sector de los ciudadanos, que son, vamos a decir, los depositarios del proceso, o sea, los depositarios finales del proceso. O sea, es quien va a la obra de teatro, es quien va a la música, es quien va al cine o quien va al festival. O sea, los artistas, como siempre lo he dicho, son un medio muy poderoso. Evidentemente también son destinos de algunas de las iniciativas, pero no es lo único que engloba todo esto del sector. Y lo refleja evidentemente estas menciones que haces a los estudios del INEGI. O sea, definitivamente parece que por muchos años nos conformábamos por tener una actividad o una programación en los espacios artísticos, en los teatros, ¿verdad? Si en un día metía 500, qué bien; si en otro 1200, pues qué bien, lo llené; si un día me venían 50 o 40, pues bueno, así sucede, ¿no? Pero realmente no había una reflexión mucho más profunda, ¿no? Del alcance de esa actividad sobre los ciudadanos, y muchos de ellos ni siquiera con una posibilidad real de accesibilidad. O sea, me pongo yo a pensar, cualquier ciudad capital, pues es absurdo pensar que nuestros espacios públicos, aunque sean de acceso libre, pues tengan una accesibilidad del 100% a toda la ciudadanía que conforma un área metropolitana. O sea, teníamos que empezar con procesos de descentralización, algo que Nuevo León ha estado trabajando. Y evidentemente en 5 o 6 años no se van a resolver estas interrogantes, ¿verdad? Tiene que ser una
tenemos que asumirlo como una responsabilidad y como tú bien lo decías, no es exclusiva evidentemente tampoco de una Secretaría de Cultura Federal, sino también de los estados, también de las universidades o de quienes empujan la política cultural del país, ¿no? En sus diversas vertientes. Pero qué interesante este punto, ¿eh? O sea, porque finalmente esa diferencia de un 63% más o menos que dijiste, aproximado a un 54%, no es menor. O sea, y si a eso añadimos tú sabes, las estadísticas que hay sobre la lectura, que son pavorosas en México, o sea, incluso Nuevo León, y aquí sí lo digo, somos uno de los estados que estamos en primer lugar, pero de abajo para arriba, o sea, respecto a libros leídos per cápita, ¿verdad? O sea, evidentemente eso apunta a una gran y profunda problemática. Y mientras eso no entendamos cómo articular la narrativa cultural y artística dentro de una sociedad, pues seguiremos viendo y siendo asumidos como un material decorativo, ¿no? Algo que he escuchado mucho en estos días o en estos meses, ¿no? Platicando con otros compañeros o amistades del sector, porque hay recorte a la cultura, evidentemente, y hay que entender que en el marco de una pandemia, pues es algo que va a ocurrir, vas a priorizar, pero ¿en qué grado haces tú también ese recorte? ¿Y en qué grado consideras tú que es un sector, pues, vamos a decir, irrelevante? La otra cuestión es que durante la pandemia del COVID-19 hemos visto cómo se ha exponenciado la respuesta del público en las redes sociales o en las redes digitales, que estoy seguro que eso es algo que la UNAM seguramente también se ha encontrado, al menos es lo que hemos encontrado, no solamente en Nuevo León, sino en todo el noreste del país, que es un sector al cual yo estoy muy, muy cercano como coordinador del Fondo Regional del Noreste, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos vamos llevando muchas sorpresas, ¿no? Y paradójicamente ahora, en la época del COVID, hay una serie de programas que han tenido mucho más distribución en el soporte digital que si lo hubiéramos mantenido en el soporte espacial. Eso lo digo como otra reflexión. Sí, yo creo que entras a dos temas importantísimos. Primero los públicos y después lo virtual. En cuestión de los públicos, las audiencias, los espectadores, lo que se está desarrollando en este momento es un estudio de públicos en relación a sus hábitos y consumo cultural durante este momento, durante la pandemia. Nos pareció fundamental no esperar a tener los resultados que el INEGI desarrollará hasta diciembre, porque además lo que medían era la asistencia a los espectáculos, lo cual hoy día pues, va a salir de unos resultados complejísimos, o si es que no cambian la forma y las preguntas, que si lo hacen van a romper con toda la dinámica que tenían haciendo desde 2016. Por eso se lanzó esta encuesta nacional, que en este momento, en 19 de octubre, lleva más de 7.500 respuestas, ¿no? Y que próximamente desarrollaremos el estudio y el análisis de lo que en cada una de las regiones el público sintió y a qué se acercó y qué desea para la reconexión con lo presencial. Ese estudio, nos inspiramos en dos estudios que se estaban desarrollando al mismo tiempo. Uno que lo hizo la instancia Culture Track en Estados Unidos, una instancia que hizo un estudio absolutamente maravilloso sobre el impacto en la sociedad, en el público en Estados Unidos, en el público de lo cultural en Estados Unidos, un estudio que midió el impacto emocional, a qué se acercaron, en cómo la cultura los ayudó a pasar los momentos de mayor encierro, y también un estudio de públicos desarrollado por el FITAM en Chile. A partir de eso construimos con la especialista Julia Flores Dávila en la UNAM este estudio que ahorita estamos desarrollando, porque consideramos en primer lugar que había que sentir al público, que sí, le habíamos ofrecido una enorme cantidad de actividades vía lo virtual, pero es muy diferente sentir el aplauso cuando estás en el escenario, no sabes bien
si está funcionando o no. Y queríamos también saber cuáles son sus expectativas, sus deseos en relación a regresar. Si esperan, si van a esperar a regresar a que exista la vacuna, si van a esperar a regresar a que el semáforo cambie a verde en relación a la Ciudad de México o a otros factores. Eso venimos desarrollando, pero creo además que el concepto de participación y mediación, los conceptos hoy día tienen que empezar a dejar, a sonar más llenos, menos vacíos, ¿no? Participación es algo que a los gestores nos encanta decir, está en nuestro hábito de respuesta a un periodista, respuesta a la comunidad, lo decimos en los discursos cuando inauguramos algún tipo de actividad, pero realmente pasar de un espectador que asiste, pero es pasivo, a un espectador al que le preguntamos qué desea, al que le solicitamos que forme parte de las decisiones de nuestra programación, al que le solicitamos que entre a ver ensayos de aquello que estamos desarrollando para ver cómo vamos, y que además lo podemos convertir hasta en hacedores, generando ya procesos más cercanos a la mediación cultural, que es una maravilla que está surgiendo en los últimos años. Creo que eso tiene que convertirse también no solamente en un lenguaje habitual de la gestión cultural en nuestro país, sino en un hecho. Y es muy complejo pasar de un lado a otro. Lo virtual creo que extrañamente nos acercó a eso, ¿no? Lo virtual hoy día, o en los meses pasados, creo que llegamos de manera obligada, ¿no? Porque lo tecnológico estaba entrando por lo menos a las artes escénicas, a las artes visuales, a la música de una manera muy normal. Veníamos ya desde hacía años viendo obras, desde conciertos con intervenciones de lo digital, primero técnicamente, después hasta intervenciones. Me tocó ver una obra en Edimburgo el año pasado, en donde en Instagram tenías que participar dentro de la obra, podías ver parte de la obra en el escenario y otra en tu teléfono. O sea, ya estaba de alguna manera sucediendo ese paso, ¿no? De manera teórica y a través de los hechos, de las decisiones artísticas, pero hoy día hubo un reforzamiento y una entrada de manera absolutamente brutal que creo que nos puso en la mesa muchos retos, ¿no? En el teatro, por ejemplo, el conflicto de ¿es teatro o no es teatro? Ha dado para quejas, reflexiones, gritos en redes y análisis de horas, ¿no? Y estoy seguro que va a generar hasta tratados después de todo esto. Creo que lo virtual, como bien dices, llegó para quedarse, si lo sabemos entender. No debemos ya renunciar a él. Y creo que lo presencial va también a estar muy tocado por todo esto. Yo he estado pensando mucho, por ejemplo, en cómo programas hoy, ¿no? Como curador o programador, ¿qué vas a tomar en cuenta más, ¿no? ¿Cómo vas a mediar lo que necesita nuestra sociedad? En este estudio, por ejemplo, que terminó Estados Unidos hace ya aproximadamente 2 meses, Culture Track que mencionaba, salía que la gente necesitaba cuestiones de más humor, de sentirse bien, de sentirse más tranquilo, acompañado, que necesitaba salirse un poco del drama, de aquello tan duro que nos estaba tocando vivir como personas. ¿Cómo medias eso en una programación? Para mí es algo complejo, porque del otro lado tienes la batalla del creador con su disciplina, ¿no? Y eso creo que es un tema que nos vamos a encontrar muy pronto en la mesa de nuestras programaciones. Pero bueno, creo que lo virtual, como tocas, ha sido una bendición. No puedo criticarlo. Creo que muchas instancias hemos asumido el reto de participar en lo digital muy bien. La gente está empezando a estar un poco cansada, la gente está empezando a necesitar otra cosa, igual que uno necesita salir a un parque, ¿no? Que ya necesitas abrazarte a un árbol, necesitas respirar, necesitas ver nubes, ¿no? Pero creo que es uno de los temas que si hemos leído bien lo que sucede y el alcance que puede tener, sobre todo en manifestaciones como encuentros, seminarios, talleres, lo académico está siendo solicitado de manera importantísima a través de estas herramientas. Creo que si lo asumimos así, un taller que antes dábamos para 20 personas o una conferencia que dábamos para 50, hoy puedo tener 100, 200 personas en vivo y después lo dejas colgado y tienes 1500 y eso es invaluable, ¿no? Nos está conectando, nos está haciendo pensar de una manera mucho más abierta, y lo hemos visto en un festival tan poderoso como Edimburgo, que tiene el Fringe, tiene una feria de libro al mismo tiempo que el festival, todo junto, ¿no? Más de 1000 actividades en un mes, ¿no?
pudieron lograr pasar a hacer acciones en la red vistas desde todas partes del mundo, ¿no? Creo que eso acaba de acontecer también con nosotros la semana pasada en el FIC, la Feria del Libro de Guadalajara va a hacer lo mismo, el Festival Aleph hizo lo mismo en el primer semestre de este año desde Cultura UNAM. O sea, creo que esas acciones también llegaron para quedarse, que siempre tendremos que pensar no solamente en aquel que está en la sala, sino en cómo podemos llegar mucho más lejos, ¿no? Sumándole algo que creo que también es uno de los retos, que es la inclusión y la diversidad. También temas de fácil lenguaje de gestión cultural, pero muy complejos de lograr en la realidad. El articular lenguaje de señas, el articular todo lo que la inclusión representa en su real generalidad es muy complejo y hay que meternos de cabeza también a ese tema. Interesante esto que habla sobre los alcances, ¿no? Que hay principalmente con la apropiación de elementos digitales o de transmisión para hacer frente a una circunstancia como la que tenemos, que al menos es inédita para nuestras generaciones que nunca habían vivido eso, ¿no? O sea, aunque hay casos en la historia de a quienes les tocó trascender eso en su momento. Y sin embargo, también hay una expectativa del regreso físico a los espacios. Tú mismo lo has dicho, bueno, el abrazar a un árbol, el regresar al parque. Evidentemente, a mí me parece que uno de los sectores que ha tenido mayor, vamos a decir, mayores retos es el de las artes escénicas, porque muchas veces las disciplinas están totalmente arraigadas a la tradición del escenario, ya sea escenario al aire libre o más aún en teatros, sea de pequeño formato o de gran formato, ¿no? La música, la ópera. Yo no me atrevería a decir que esto representa la muerte de la ópera, ¿no? Hay una expectativa de que vamos a lograr encontrar las soluciones. Evidentemente, en algunos aspectos se está buscando que haya estudios serios al respecto de las artes escénicas y el contagio. Si mal no recuerdo, por ejemplo, los músicos de la orquesta del Metropolitan Opera House de Nueva York han pedido a la Universidad de Princeton un estudio al respecto, porque saben que también de lo que la ciencia pueda avalar o podamos aprender, pues eso va a tener una incidencia en una reapertura mucho más rápida que la que ahorita se está considerando en algunas vertientes, ¿no? Y sin embargo, yo platicaba en otro programa anterior con Michael Orloff del National Endowment for the Arts de Estados Unidos, y me decía él que la expectativa en Estados Unidos es igual, no va a haber un regreso a nuestra normalidad anterior. Hay cosas que llegaron para quedarse. Tú acabas de decir que esto de los streamings o de las transmisiones, pues evidentemente es un punto en el cual vamos a estar trabajando en los próximos años, o sea, en el futuro inmediato. Y lo que él decía, yo le preguntaba, bueno, ¿y qué va a pasar con los teatros de ópera, con las grandes orquestas sinfónicas? Me decía, van a tener que primeramente aprender a salir, y los primeros conciertos con mucho público que van a poderse llevar a cabo son los que se lleven al aire libre. Y si no, se va a tener que innovar en el sentido de funciones con menos público. Probablemente vas a tener que tener un cast B, un cast C, o sea, mayor, vamos a decir, frecuencia de funciones. Pero eso también, por otro lado, Juan, nos lleva al otro término, que es el costo de las artes y de la cultura. Algo que nos ha enseñado también el COVID es que hemos vuelto los ojos también hacia el talento que tenemos localmente o en el país, y también nos permite darnos cuenta que a lo mejor ya no tengo que invertir no sé cuántos miles de dólares por traerme a Nanette Trepko, por poner un ejemplo, cuando hay otras sopranos
de probablemente mejor, de igual calidad, más bien artística. A lo mejor no dentro de ese jet set, pero que también pueden ilustrarnos o darnos una estupenda función operística. ¿No crees que eso también va a poner en perspectiva el costo de la cultura y las artes y lo que estamos dispuestos a pagar desde los organismos culturales, ya sean públicos o privados? Totalmente. Creo que el concepto de entorno local lo estamos empezando a entender, ¿no? Es un poco como el símil de comprar la fruta y la verdura de manera orgánica, por ejemplo. O sea, tal vez un símil un poco tonto, pero diría yo, es muy cercano. O sea, es decir, cómo asumimos este entorno local en el que estamos para hacerlo realmente, para visibilizarlo realmente, ¿no? Yo te rogaría me permitieras entrar, en primer lugar, para esto de los costos a la cultura, en el concepto del estatus del gestor cultural y del artista, ¿no? O sea, creo que, en primer lugar, antes de pensar en qué vamos a hacer, es cómo lo vamos a hacer. Otra de las bombas que nos estalló en la mesa, a mano, en la cara, fue que nuestro sector estaba totalmente muy informal, la mayoría de ellos, ¿no? Hoy día no hemos arreglado eso. Hoy día seguimos igual que cuando empezamos y en nuestro sector no tuvo posibilidad de entrar a créditos, difícilmente pudo tener atención para la salud para los suyos y sus familiares, no tenía previsión económica y, como decíamos, no estaba asociado, ¿no? Eso creo que debería ser una preocupación por regiones y a nivel federal de articular y atender, ¿no? Después de eso podemos empezar a pensar en cómo reactivar, ¿no? Pero si eso no hemos sido capaces en 6 meses de siquiera sentarnos a dialogarlo, estamos ante un problema. Si esa bomba que nos llegó no supimos recibirla, ¿no? Estamos ante un problema porque lo que repetiremos es algo que ya teníamos mal, ¿no? Segundo, ¿cómo va a impactar en nuestra programación? Tienes toda la razón, y Michael, un amigo, tiene toda la razón. Lo primero que abriremos por seguridad, porque los espacios cerrados son mucho más elementos de espacios de contagio que los espacios abiertos, serán los espacios abiertos. Pero tú lo sabes igual de bien que yo, por ejemplo, el teatro en nuestro país, yo creo que el 95% sucede en las salas, ¿no? Cuando en nuestro país somos uno de los países que mejores plazas públicas tiene del mundo, ¿no? Hay algo ilógico en nuestra operación, ¿no? Y es tan teatro el que sucede en la plaza como el que sucede en la sala. No tiene una historia diferente, no tiene un valor diferente, solo que hemos jugado a eso, hemos descuidado el teatro de calle y la danza de calle y las intervenciones y, o sea, creo que tenemos que volvernos buenos en eso, tiene que volverse prioridad en nuestra programación, ¿no? Y tiene que ser tan importante la plaza como la sala, ¿no? Eso creo que es fundamental. Después, como te decía en principio, los temas y los porqués programo algo se van a redimensionar y también el a quién programo, que muy bien tocas, ¿no? Creo que ahí sí no hay que perder de vista lo que significa el contacto con el otro en relación a las artes, la cultura, ¿no? Si solamente nos quedamos en entornos locales, que por supuesto que hay que potenciar, vamos a perdernos de el contagiarnos del otro en el sentido cultural, que ese es muy poderoso y necesario, ¿no? Todos hemos aprendido viendo a los otros, ¿no? Como gestores culturales. Yo me hice artista visual viendo, ¿no? Asistiendo a museos, viendo creadores. Yo no hubiera podido ver un ROD con mi formación si no hubiera ido al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, ¿no? O sea, nunca lo hubiera podido ver, no podía viajar a Estados Unidos para verlo. Y así un montón de creadores que han podido ir al Marco en Monterrey o al MUAC en la Ciudad de México creo que otra enorme decisión es la producción, ¿no? Veía hace unos días un tuit que me llamó mucho la atención de un miembro de la comunidad teatral uruguaya, ¿no? Que agradecía al auditorio Sodre, ¿no? Porque estaban produciendo teatro uruguayo en este momento. Ellos han tenido un impacto mucho menor que en nuestro país en cuestión del COVID, pero la decisión ha sido, vamos a producir.
Es muy diferente programar a producir. Es muy diferente. Y eso creo que se ha olvidado en el ámbito federal y en el ámbito estatal y municipal. Eso es una política. Uh-huh. Exacto. O sea, el programar nos hace más felices a los gestores. ¿Por qué? Porque tienes más actividad, tus números son más bonitos. Pero creo que es mucho más importante hoy producir y circular, mantener vivas las obras. Porque lo que estamos haciendo es producir, producir y producir, hacer que la comunidad produzca, pero no las mantenemos vivas, ¿no? Y el producir la obra significa, la produzco desde su concepción, la pago, la pongo en temporada, sea en calle o en espacio de sala, y después la circulo. Mientras ese total de actividad, de acciones, no la sumemos, invertimos dinero para seguir invirtiendo dinero en otra cosa muy rápidamente y no hacemos que las obras tengan una vida completa, ¿no? Creo que eso es un tema muy grave, ¿no? Creo que abres un tema importantísimo, que es cómo le vamos a hacer y en qué vamos a invertir en la reconexión. Y lo que yo te diría es, estamos ante ese enorme reto. Cambiemos nuestros hábitos. Cambiemos el hábito de producir una obra para dar 12 funciones en el ámbito teatral, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, creo que tiene que haber un compromiso federal importantísimo y en los estados también, que si tenemos espacios maravillosos en cada estado, invirtamos en ello para que tengan el recurso suficiente para producir y que después esas obras circulen entre regiones. Ese se dice facilísimo. Creo que nos llenamos siempre la boca diciendo que lo queremos hacer. Nunca lo hacemos, ¿no? Pasa en la danza, pasa en el teatro, pasa en la música. Y lo que vemos es que las exposiciones que a veces se producen con una inversión muy grande en ciertos espacios no se vuelven a presentar más, ¿no? Cuando sería mucho mejor que una exposición la produjeras entre 5 instituciones diferentes y la circularas en todas ellas, pensando primero en tu entorno local, regional, nacional y hasta internacional. Eso te daría, creo yo, una profundización de la actividad. Y es el momento de pensar en hacerlo así. Es el momento de revisar cada una de nuestras acciones como gestores para pasar a otra forma de operación. Era un poquito la intención del documento para salir de terapia intensiva. Era, pensemos en mediano, corto y largo plazo. ¿Qué podemos mejorar en la emergencia, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer en la emergencia? ¿Qué necesita nuestro creador? ¿Qué necesita nuestro público? Pero al mismo tiempo, ¿qué debemos cambiar en el mediano y el largo plazo para que no nos vuelva a encontrar otra emergencia como estamos ahora? Eso creo que es el reto más grande y más difícil de lograr, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a trabajar juntos. Pues nos surge un foro nacional de programación, Juan, a ver si vamos pensando en esa idea. Porque, ataca, Ricardo, ataca. Ataca. Porque ciertamente me parece importante, ¿eh? O sea, seguimos pensando en esta idea a veces mágica, muy, vamos a decir, querida por los mexicanos. El COVID no nos iba a tocar cuando habíamos algunos sectores que ya lo veíamos venir. Yo recuerdo haberme sentado con mi equipo antes de que llegara a México y decir, esto es una realidad, tenemos que ir pensando lo que viene. Y aún y cuando en marzo nos cayó, como se dice coloquialmente en algunas partes del país, el chahuistle, la realidad es que todavía había la expectativa de algunas personas de que en agosto se iba a ir y dices, bueno, los mexicanos no estamos por encima de las leyes de la biología, ni de la física, ni de la ciencia, ¿verdad? Y eventualmente, pues es lo que es, o sea, el panorama actual. Y sabemos también que eventualmente llegará una vacuna, pero esto no va a resolver inmediatamente todas las circunstancias. Si bien nos va, habrá un 50% de acceso, vamos a decir, a la vacuna para mediados del 2021. Y con eso ya tendríamos que estar pensando en un año muy similar a este. Quizá con alguna experiencia ganada en la reapertura de espacios, que es lo que hemos estado haciendo en Nuevo León recientemente, aunque sabemos que a lo mejor en diciembre habrá que volver a parar para volver a
a reabrir en el 2021. Y sin embargo, las soluciones creo que ahí están a la vuelta para dialogarlas o para rebotarlas. Pero el principal punto es que no podemos caer en el paradigma anterior. O sea, tenemos que pensar evidentemente. Yo creo que en la actualidad tenemos el deber, las instituciones culturales, de tener la solidaridad y compromiso con el propio sector, con los mexicanos, con los nacionales, por sobre lo demás. Y no significa que no podamos en su momento luego asumir algo de carácter internacional, ¿no? Pero es fundamental en una primera instancia cuando el sector está pues tan en tal crisis que veamos hacia otras partes cuando aquí por lo pronto tenemos ciertas soluciones. Y estoy de acuerdo contigo en esta cuestión de repensar incluso las colaboraciones interinstitucionales y la programación. Recientemente, por ejemplo, tuvimos una grata experiencia con un festival en línea que se realizó en Chihuahua y en el cual apoyamos todos los estados del noreste. La verdad ha sido una experiencia muy grata porque todos estos contenidos, algunos de los cuales sí fueron, vamos a decir, trabajados para el festival, pero otros ya formaban parte de las programaciones de nuestros estados, tuvieron un marco muy especial y los resultados han sido muy satisfactorios en ese sentido. Creo que de igual forma pudiéramos hasta repensar las compañías nacionales que tenemos de danza, de ópera, etcétera, etcétera, en el sentido de que estas compañías también han sido nacionales quizá por la diversidad de su configuración, pero no porque tengan realmente un impacto en todo el país, ¿no? Entonces tendríamos que pensar mayores opciones de vinculación y a lo mejor tratar de encontrar respuestas específicas. Bueno, ¿qué va a pasar con el sector operístico? ¿Qué va a pasar con el ballet o la danza, que son otras de las formas de arte más complicadas? Porque si no haces duetos o pones a menos bailarines en escena, pues ya no puedes tener los mitotes que teníamos hace un año, ¿no? Y son respuestas que más vale tendríamos que ir buscando en este momento. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Finalmente, para ir cerrando el programa, Juan, hace poco se publicó el Plan Sectorial de Cultura, el federal. Me llama la atención que la palabra COVID no se menciona ni una sola vez. Se tendría que repensar, hacer un adendum a esta iniciativa. Al parecer, tendríamos que considerar esto ya como una parte fundamental también de la configuración de las nuevas políticas culturales, ¿no? Sí, hace una semana, un par de días, salió el primer capítulo de un libro, si mal no recuerdo, Rebecca Solnit, una escritora estadounidense, salió publicado en El País, porque estaban anunciando que por primera vez lo presentaban bajo la traducción ya al castellano. Y me interesó muchísimo el libro, porque es un análisis que hizo ella en el 2010 sobre cómo durante los grandes problemas de la humanidad han aparecido los mejores momentos de la humanidad después. Y creo que ese debería ser nuestro espíritu. Pero para eso no puedes negar que estamos en una pandemia, ¿no? Si no haces frente a la pandemia y trazas el cómo salir de ella en todos sentidos, ¿no? Creo yo que lo único que vas a hacer es intentar volver a esto que decían que era normal, que también estaba un poco desarticulado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no negarlo, no ponerlo, es un problema, ¿no? No creo yo que el gobierno federal en el ámbito de cultura lo esté negando. Sí creo que hay algunas decisiones que puedo yo estar o no de acuerdo, ¿no? Sobre todo en el momento en relación a lo presupuestal y Chapultepec, y creo que hay algo urgente que atender, que es cómo vamos a reactivar todo lo demás. Y sería interesante que nos dijeran cómo. O sea, creo que es algo tan sencillo como eso, ¿no? Tener claridad en ese sentido, tener claridad en cómo no se va a golpear
el largo y arduo trabajo que se ha venido desarrollando por años en cuestión de centralización en el país, que era un tema perseguido, hablado. Tenemos de mencionar que estamos en el problema y hay que atenderlo, y que en ese sentido estas conversaciones hacen algo que difícilmente teníamos antes, que es intentar tener un listado de problemas y un lenguaje común, por lo menos a la hora de articularlos. Lo que teníamos antes eran encuentros casuales, batallas estatales, municipales o institucionales, pero no lenguajes comunes ni manifiestos de este primer problema es el más importante para todos nosotros. ¿Todos estamos de acuerdo? Creo que yo lo que te diría es, esto se arregla entre todas las partes y también los gestores independientes, algunos de los públicos que no estamos en la Secretaría, yo primero, hemos cometido muchos errores en el sentido de intentar construir mucho más allá de lo que nos tocaba. Y creo que ya no podemos hacer eso. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos y dar un paso hacia adelante de manera muy ética, protagónica, democrática, participativa. Creo que más allá de criticar a uno y a otros o tomar bandos, creo que eso nos está haciendo la sociedad en la que vivimos, nos está haciendo caer en bandos de buenos y malos, de radicales y no radicales, no sé. Yo siempre prefiero decir, ojo, las políticas culturales caducan. Si no lo sabes ver, tienes un problema. Segundo, todos somos buenos y malos al mismo tiempo. Si quieres ponerte en un punto radical, te vas a equivocar, ¿no? Y tercero, lo más difícil que yo he encontrado en la gestión cultural es hacer equipo. Es muy difícil. Todos somos malos en eso. No somos un país que podamos decir de manera clara qué buenos somos haciendo equipo. Es todo lo contrario. Creo que eso es un tema que deberíamos intentar cambiar el chip, ¿no? Intentar cambiar nuestra forma de operar y empezando por nosotros mismos, siempre viéndonos primero a nosotros en qué nos equivocamos, porque siempre es mucho más fácil culpar al otro de algo que está haciendo o no hizo. Necesitamos un México más dialógico y colaborativo y no un México descalificador. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que se le da el beneficio también de la duda a muchos de los organismos culturales, a la Secretaría de Cultura también. O sea, la desaparición, por ejemplo, de fideicomisos, bueno, pues ya se dio, ¿no? O sea, a lo mejor algunos estuvimos más o menor de acuerdo al respecto de eso. Se entiende también que hubo razones al respecto. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna ocasión haber visto en la Secretaría de Cultura los libros, vamos a decir, rojos, que eran carpetas en donde estados históricamente no habían cumplido con, vamos a decir, con la justificación de los gastos de fondos federales. Y esa es una responsabilidad no de la Secretaría de Cultura, es de cada entidad federativa, ¿no? Entonces, también uno entiende ciertas decisiones que se toman con razones que están soportadas por ciertos datos, vamos a decirlo. Sin embargo, lo que sí sería pertinente en este momento es, efectivamente, coincido contigo, el COVID es nuestra principal, vamos a decir, área de oportunidad hacia adelante. O sea, es nuestra prioridad el enfrentarlo y darle la vuelta. Y sí creo que una desaparición también de fideicomisos significa una toma de decisiones que también tiene que ser rápida sobre qué sustitutos vamos a encontrar al respecto de eso. Porque el sector no está para esperar un año o un año y medio a ver si ya se encontró la respuesta a esas interrogantes, ¿no? Todo dependerá que podamos seguir teniendo estas comunicaciones y al menos celebro que haya algunos espacios como este que hemos tratado de hacer precisamente pues para dialogar. Quiero agradecerte, Juan, mucho tu presencia en esta ocasión. Fue muy interesante, da para muchas cosas. A lo mejor ya habrá una segunda ocasión. De verdad, muchas gracias. El agradecido soy yo. Una de las cosas que más he aprendido durante todo este proceso ha sido a leer y escuchar al otro, ¿no? Creo que si no sabemos ver la fundamental de esto y que se nos quede como costumbre, hábito y reconocimiento, realmente no creemos en la cultura y sus vasos comunicantes. Creo que
aprendamos del golpe, que ha sido realmente duro, ¿no? De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a Juan Meliá, director de Teatro UNAM. Gracias, amigas, amigos, por haber estado con nosotros en esta emisión de Perspectivas Culturales y los espero la siguiente semana. Soy Ricardo Marcos. Hasta pronto.